profeta Jeremías cuando dice acá, dice: oías palabra del Señor, vos todos sus hijos de Judá que entráis por estas puertas para adorarles al Señor. E esto que dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: enmendáis a vosas conductas y a vossos afectos, y yo habitaré con vos con este lugar. Y dice: no pongáis a vuestra confianza en palabras mentirosas como decir este templo del Señor, o templo del Señor, o templo del Señor. ¿Por qué lo dice así? Porque los judíos precisamente estaban muy orgullosos del templo de Jerusalén y pensaban que por el solo hecho de tener el templo de Jerusalén ya eran salvos. Entonces por eso es que Jeremías le dice: no es eso lo que os santifica. Lo que os santifica es tener una vida correcta. De alguna manera podemos aplicar eso a nosotros mismos, ¿no? Nos podríamos decir: yo soy católico, soy miembro de la única iglesia verdadera, pronto, ya llega. No, debemos ser correctos, buscar realmente la santidad, no vanagloriarnos, decir: yo soy católico y por esto solo me voy a salvar. Respecto al Evangelio que acabamos de leer, hay un detalle interesante. Es el Evangelio donde se cura a la sogra de Pedro. Es interesante ver que Cristo elige a Pedro, el primer pontífice. Pedro era viudo. ¿Y cómo sé que era viudo? Era viudo porque no se menciona en ninguna parte del Evangelio a la esposa. Y se ve que Pedro invitó a nuestro Señor a su casa a comer algo y a los apóstoles, y la encuentra la sogra. Vivía, se ve con la sogra. Entonces la sogra estaba doente. Entonces, claro, ¿quién podía atenderlos? Entonces le dice: la sogra está doente. Y Cristo le tira la febre a la sogra, y la sogra dice que inmediatamente se puso a servirles. No dice que la sogra y su filia se puso a servirles. Si la mujer de San Pedro viviese, era lo normal, es que la mencione, por lo menos. Entonces, Pedro era viudo, y eso es interesante para mostrar que los que servimos a nuestro Señor debemos ser célibes, y si hay algún viudo, bueno, también puede servir. Pero no se puede hacer las dos cosas, estar casado y servir a nuestro Señor. ¿Por qué? Y porque la responsabilidad es muy amplia. Uno ve, por ejemplo, la vida de un médico. Un buen médico tiene su vida comprometida respecto a su vida familiar. Los médicos que ejercen bien su función no tienen horarios, están en familia y los llaman para atender doentes, etcétera, etcétera. Algo semejante pasa con el sacerdocio. Entonces, por eso es que la iglesia pone el celibato. ¿Para qué? Para mejor servir a nuestro Señor. Bien, el otro punto que también podríamos comentar es que dice que Cristo curaba a los doentes y echaba a los demonios. Mira, ¿por qué le dice a los demonios que no digan que Él es el Cristo? Porque los demonios salían diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de los demonios no es adecuado. ¿Por qué? Porque el demonio es mentiroso. Entonces, si yo fuese un fariseo y viese a Cristo que expulsa un demonio y después viene a decirme que expulsó a demonios, alguien dice: no, es que el demonio dijo que era Cristo. El fariseo podría decir: no, si el demonio dice que es Cristo, yo tengo que pensar lo opuesto, porque el demonio es mentiroso. Entonces no es un testigo confiable, digamos, dentro de los demonios. Y por otra parte, el facto de sacar demonios muestra algo sumamente importante en Cristo. ¿Qué cosa? Y que hoy en día es muy atacada: la divinidad de Cristo. ¿Por qué los demonios fuyen? Porque están ante Dios.
Y ante Dios no hay nada más importante que Dios, no hay nada más poderoso que Dios. Entonces por eso que los demonios fuyen. Si Cristo no fuese Dios, sería imposible que hiciera fugir a los demonios. Hay unas frases del Evangelio que son preciosas y que muestran la divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, el día pasado leíamos cuando Cristo se acerca a Jerusalén y profetiza: vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los gentiles, va a ser cuspido, crucificado, ¿verdad? Y al tercer día resucitará. Eso es imposible que lo hubiese dicho un hombre solo. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros podría profetizar a su muerte, pero no podemos profetizar a nuestra resurrección. ¿Por qué? Porque somos hombres, sabemos que no vamos a resucitar por propio poder. Si nos resucitan es por el poder de Dios. Ahora, que Jesucristo mismo diga: al tercer día voy a resucitar, a eso solamente se le ocurre decirlo a un todo Dios. Cuando en una discusión con los fariseos, por ejemplo, Cristo le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién puede decir eso si no fuese Dios? Imposible. Nadie puede decir antes que Napoleón fuese o antes de que no sé qué personaje importante de la historia fuese, yo soy. No, es que ni siquiera lo pensamos. Si Jesucristo lo dice es porque es así. Él es el Eterno. Entonces, debemos cuidar mucho de defender la divinidad de Cristo. Hoy estaba leyendo una noticia en Israel: el gobierno de Netanyahu propuso, dos senadores del partido de él, propuso de prohibir y mandar incluso a la cadena a los que comenten cosas en relación a Jesucristo. Claro, si ya no vamos a poder mencionar ni siquiera a Jesucristo, la cosa se va a poner difícil. ¿Por qué? Es a Jesucristo y no a Mahoma, a Buda o a quien sea. Porque Jesucristo es el que molesta. Jesucristo es el Redentor. Jesucristo es el Dios. Entonces, por eso, incluso desde el punto de vista de cómo el enemigo ataca, van a ver que con los budistas, con los musulmanes, no hay tanto jaleo como antes. Y el otro tema también, cómo muchas veces atacan los milagros de Cristo. Por ejemplo, cuando Cristo multiplica los panes, por ejemplo, que hubo 2 multiplicaciones de los panes. Ahora viene Bergoglio, por ejemplo, cometió el error también de decir que no era un milagro, que era una puesta en común, la solidaridad. A ver, ¿cómo la puesta en común? Si cuando uno lee el Evangelio de la multiplicación de los panes, preguntó Jesucristo: ¿cuándo tienen ahí? Hay uno, un muchacho que tiene 5 peces, otro unos panes, pero ¿qué es esto para tanta gente? Si cada uno llevaba panes y pescados en el saco, hubiese dicho: no, pero acá todos traen algún pescado, algún pan, no hay problema. Si la gente hubiese tenido algo para comer, el evangelista no iba a anotar este episodio. Si lo anota es porque es importante. ¿Importante por qué? Porque Jesucristo, en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, crea materia. No hay nadie que pueda crear materia sino Dios. O sea, saca materia de la nada cuando empieza a multiplicar los panes y los peces. Eso es algo propio de Dios. El milagro, por ejemplo, de la resurrección de los muertos, siempre lo están los modernistas, los protestantes, los ateos formando con que no, eran casos de catalepsia. Bien. La hija de Jairo, bueno, que la resucita, que fuese un caso de catalepsia, bueno, concedamos por un momento. El hijo de la viuda de Naín, que ya lo llevaban, ya estaba en el cayón, lo llevaban ya a enterrar, un caso de catalepsia, podría ser.
Ahora, explícame vos el caso de catalepsia de Lázaro. Porque cuando muere Lázaro y Cristo va 3 días después a verlo, Marta le dice, Jesús, ya está con Shane, a pobre, habían pasado 4 días ahí. Entonces, y Cristo, cuando le dice Lázaro, sal fuera, los judíos vendaban a los muertos, los envolvían como una momia. Y la momia sale sin ayuda de ninguém y se planta en la puerta del sepulcro. Y por eso Cristo dice otro detalle importante, desatadlo. Si él estaba, supongamos que él estuviese dentro del sepulcro, y si estaba atado, ¿cómo es que salió? O sea, no podía caminar, y por eso dice desatadlo. Entonces, por la propia voz, la fuerza de la voz de Cristo es que sale el muerto, resucita el muerto y sale a la puerta del sepulcro. Y después Cristo le dice, desatado. Como si además, si ya gedía, ¿se puede hablar de un caso de catalepsia? Imposible. Entonces, vean cómo todas las veces, y por otra parte también otro detalle importantísimo de la divinidad de Jesucristo, es que Cristo cumple las profecías. Si ustedes leen los capítulos 50 a 53 del profeta Isaías, es una maravilla. Como Isaías, 700 años de Cristo, cuenta que va a ser crucificado entre 2 ladrones, que sus vestes van a ser, ¿cómo se dice? Sorteadas. 700 años antes. Ese detalle. Vos podés profetizar de que fulano de tal 700 años va a morir entre 2 ladrones que sus vestes. No. Podrá ser un brujo bueno, más o menos bueno, pero no puedes profetizar algo con tanto tiempo. Entonces, queridos fieles, estamos siendo atacada la religión católica de manera fundamental e importante y atacando la divinidad de Jesucristo. Un detalle importante que me esquecí de mostrarles en la profecía de Jeremías, ¿dónde está? En donde dice que no tengáis dioses aleyos, que no sigáis a dioses aleyos. Acá. Y si no andardes a dioses aleyos para vuestra propia desgracia. Jeremías ya era antiecuménico. Entonces, el Dios verdadero no gusta de cimento de su propia gloria, y no soporta a dioses aleyos. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, este bandido de Bergoglio en Dubái firma un documento en el cual se asientan las bases para una religión universal. Una religión que acepta a judíos, cristianos, musulmanes, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos puede decir que es la única religión verdadera. Claro, nosotros católicos debemos decir es la única. Porque si no estoy a brincar. Entonces nosotros siempre católicos nunca debemos ni siquiera tener sombra de duda de que estamos en la religión verdadera. ¿Y por qué? Porque es el único Dios que ha muerto en la cruz por nosotros. Ni Buda, ni Mahoma, ni ningún pastorcito de estos que fundó egreyolas cuadrangulares o no cuadrangulares han dado la vida por nosotros. Solamente Cristo, y Cristo que fundó su única iglesia sobre Pedro. Entonces, queridos fieles, mantengamos siempre firmes y clara la divinidad de Cristo. Lembrarse de esas frases claves, ¿no? Es decir,
yo al tercer día voy a resucitar, yo soy antes que Abraham. Que repito, son cosas que solamente un Dios puede decir. Y el cumplimiento de las profecías, que es un punto importantísimo también. Entonces, Cristo es Dios, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor. Y la Virgen y San José nos mantengan y nos conserven firmes en la fe, y así un día podamos salvar nuestras almas. Ave María, Seja cada